decimos nosotros que regresión es un método que nos permite pues hacer proyecciones, pronósticos a futuro en base a un conjunto de datos históricos. Les comentaba el otro día, si entramos a la página de INE, les decía, si vamos a ver la población de Bolivia durante el 2022, 2023, 24, 25, datos que han sido pronosticados, datos que han sido proyectados en virtud de los datos que tenemos de los últimos censos del año 2012, que fue el último, el 2001, el 92, el 76, el 56. En base a esos datos censales, se permite entonces, a través de varios métodos, uno de ellos es regresión lineal o regresión simplemente, eh, pronosticar los datos a futuro. De esa manera que cuando ella vea el nuevo censo, posiblemente al año, pues con los datos reales se pueden actualizar. Pero entonces, pero para poder proyectar es necesario determinar si existe la relación entre las variables que vamos a utilizar para proyectar. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a llamar siempre variables independientes a la variable X y una variable dependiente, como lo aprendieron en cálculo, a la variable Y. Dependiente porque depende obviamente de las independientes. Bien, entonces este modelo lineal que vamos a usar como regresión nos va a permitir construir un modelo, como les decía, que nos va a permitir predecir, obviamente bajo una relación o una estrecha grado de dependencia entre las dos variables. Bien, el modelo lineal en realidad se enfoca a la fórmula o al modelo de una ecuación lineal, ¿no? Donde en el eje X tenemos a la variable X o eje de la abscisa, como conocemos el eje de las ordenadas o eje de Y a la variable Y o la variable dependiente. Y lo que se busca entonces con los fines de estos puntos de color verde que tenemos son los datos, pero lo que se busca es linealizar esos datos, verificar si hay un comportamiento lineal, si hay un grado de dependencia entre las dos variables, de manera que el modelo que vamos a encontrar o vamos a determinar efectivamente sí lo podemos utilizar para hacer proyecciones. Entonces, este es el modelo lineal, y igual a más bx, donde x es la variable independiente, la variable de la cual tenemos la información, y y es la variable que nos interesa predecir. Algo importante para luego reconocer cuál de las dos variables es y es que la variable y será aquella variable que nos interesa que sea proyectada. Y los coeficientes A y B son dos coeficientes que nosotros debemos determinar, calcularlo, para que en función a estos dos coeficientes A y B ya podamos tener un modelo que nos va a permitir predecir, que nos va a permitir proyectar. Bien, el parámetro A, el parámetro A, como les mencionaba hace rato, en realidad representa el valor que toma la variable Y cuando a la variable independiente se le hace cero, ¿no? Es el valor donde la gráfica o la recta se cruza en el eje vertical. Y el parámetro B, en realidad, si ustedes recuerdan un poquito la definición de una línea recta, nos indica el grado de inclinación, el grado de pendiente que tiene una recta. Y esta es la fórmula que utilizamos nosotros para encontrar el valor del parámetro A y esta la que nos va a permitir encontrar el valor del parámetro B. Sabiendo estos dos valores, pues simplemente reemplazamos acá en esta pequeña ecuación lineal y ya tendríamos un modelo que nos va a permitir proyectar. A ver, vamos a un ejercicio. Fíjense, aquí tenemos los datos de los últimos 3, 6, 9, 10, 12 años. De los últimos 12 años en lo que se refiere a la población. Entonces, ¿por qué la llamamos X a gestión y por qué la llamamos Y a población? Porque si nos enfocamos en estas dos columnas que corresponden a las dos variables de análisis, es población lo que nos interesa proyectar, no porque esté en segundo lugar la vamos a llamar X y Y, sino que debemos analizar cuál de las dos que vamos a proyectar. La lógica que nos dice que nosotros aquí, en función a esta información, nos interesará saber para el 2020, 21, 22, cuál es la población. Entonces es la variable de población la que nos está interesando proyectar. Por lo tanto, población será la variable Y. Y por consecuencia, pues en este caso gestión será la variable X. Para poder encontrar ya el modelo de proyección,
teniendo estas dos variables, debemos ir generando estas otras columnas, que consiste en lo siguiente. A la variable x o los datos que tenemos como variable x, lo vamos a elevar al cuadrado cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, 2008 al cuadrado, 2009 al cuadrado y así sucesivamente todos los datos de la columna x o de la variable x. De manera que generamos la columna x cuadrado. De la misma manera, cada uno de los valores de la variable y son elevados al cuadrado y vamos generando entonces la variable y cuadrado, en este caso la columna y cuadrado, ¿sí? Es decir, fíjense, en el caso de la variable y, el primer dato que tenemos, que es 11.236, pues se lo eleva al cuadrado y procedemos de la misma manera con todos los datos de esa columna, de la variable y. Y por último, debemos generar también la columna XY, que consiste en la multiplicación del valor de X por el valor de Y. Entonces, en el caso de la primera fila, pues sería 2008 por 11.236. Pues encontramos este valor y repetimos esa operación con todas las parejas de datos entre la columna X y la columna Y, de manera de generar esta columna XY. Una vez que hemos cumplido con esa situación, lo que hacemos ahora es generar la sumatoria, que aquí lo hemos colocado de color azul, la sumatoria de cada una de las columnas. Vamos generando la sumatoria. Muy bien, perfecto. Una vez que ya la tenemos completa esta tabla, ya podemos empezar a calcular para determinar los valores de los dos parámetros A y B. En el caso del parámetro A, vamos encontrando el valor del parámetro A. Fíjense la fórmula como nos plantea, dice la sumatoria de Y. ¿Cuál va a ser la sumatoria de Y de la columna Y, no? Sería 161.446. Posteriormente nos dice la sumatoria de X cuadrado, la columna X cuadrado. Su sumatoria, 48.650.330. Posteriormente, la sumatoria de X, que sería esta, la columna sumatoria de X, 24.162. Posteriormente, la sumatoria de X por Y, sería esta columna, sumatoria de X por Y. Tomará un valor de 325.123.221. Muy bien. Con eso estarían colocados todos los valores del numerador, yéndonos al denominador. Acá nos pide un n. N es la cantidad total de datos, total de pares de datos que tenemos. Tenemos 12 parejas de datos, ¿no? 12, muy bien. La sumatoria de las x al cuadrado nuevamente nos pide, esta es la columna x al cuadrado, su sumatoria 48.650.330. Posteriormente nos pide la sumatoria de x, nuevamente, esta columna, 24.162, pero que esté elevado al cuadrado, no dice. Aquí se lo eleva al cuadrado. Perfecto. Bien, entonces resolviendo esto, encontramos que el valor del parámetro A va a ser igual a menos 714.503,859. De esa manera ya tenemos el valor del parámetro A. Vamos ahora calculando el valor del parámetro B. Muy bien. Fíjense que el denominador es exactamente el mismo que el parámetro A, ¿sí? Entonces, simplemente lo hemos vuelto a copiar nomás. Ya, pero el numerador nos pide el n nuevamente, que sabemos que son 12 pares de datos. La sumatoria de x por y, estaríamos hablando de esta columna, x por y, de 325.123, perdón, 325.123.221. Luego la sumatoria de x por la sumatoria de y. Estaremos hablando, sumatoria de x, 24.162, la sumatoria de la columna y, 161.446. Esos valores hemos ido acá reemplazando en la fórmula, encontrando entonces que el valor del parámetro B va a ser 361,538. ¿Sí? Perfecto, entonces de esa manera hemos encontrado el valor del parámetro A, repito, y el valor del parámetro B. Bien, ya están encontrados ambos parámetros. Entonces, ahora podemos nosotros ya reemplazar en el modelo lineal, colocando el valor de A y colocando el valor de B, y encontramos un modelo que nos va a permitir empezar a hacer las proyecciones. Bien, a ver,
vamos a proyectar. Quisiéramos nosotros saber, por ejemplo, para el año 2020, cuál sería su población proyectada. Entonces, gestión en X, no nos olvidemos. Entonces, acá en X, reemplacemos el valor del año, en este caso 2020, reemplazando y Y nos daría este valor de 15.803,911, que va a ser, perdón, aquí le puse producción, ya, pero es población, que sería la población del año 2020 proyectada. Si quisiéramos para el 2021, pues en X reemplazamos 2021 y encontramos su proyección, encontramos Y. Y así pudiéramos seguir haciendo para varios años su proyección. Esa es una manera como hemos ido proyectando, pronosticando la población, pues en función, en este caso, de los años, donde los años hemos visto que es nuestra variable independiente, y Y la que nos interesa proyectar, que es población, pues será la variable dependiente. Pero esto no acaba aquí, así pareciera que, bueno, pudiéramos proyectar cualquier cosa, pero en realidad no es así. ¿A qué me refiero? Voy a volver un poquito para atrás. A ver, imagínense ustedes por un momento, imagínense que aquí X le pusiéramos, por ejemplo, la estatura de ustedes o la estatura de un conjunto de personas, de estudiantes de la universidad, y que Y sea la distancia en la que vive cada una de esas personas desde su domicilio hasta la universidad. Y queremos proyectar. ¿Qué nos dice la lógica? Bueno, qué relación o qué tiene que ver la estatura de una persona con la distancia que viva de su casa hasta la universidad? No, pero igual tendríamos aquí los datos. Y si ustedes se fijan, igual pudiéramos encontrar sin ningún problema x cuadrado, pudiéramos encontrar y cuadrado y pudiéramos encontrar también el valor de x por y. Pudiéramos generar estas sumatorias de acá, ¿no? Y pudiéramos reemplazar en la fórmula de A y en la fórmula de B, encontrar estos dos factores A y B y reemplazar en el modelo y poder tener un modelo lineal de proyección. Pero algo estaría claro que no hay ninguna relación entre estatura y, y distancia, por ejemplo. La lógica nos dice que no existe ninguna relación entre estatura de una persona, por ejemplo, como les comentaba, y la distancia a la que vivan desde sus casas hacia la universidad. Bien, entonces, si bien nosotros hemos aquí ya realizado pronósticos, nos falta algo muy importante, y es que debemos saber si entre estas dos variables que estamos queriendo utilizar para hacer proyecciones, efectivamente las dos están relacionadas, están interconectadas, si existe relación de la una con la otra. De existir, este modelo que hemos encontrado y sus respectivas proyecciones estarían correctas, pues estarían utilizables. Pero si no hay relación entre las dos variables, más o menos como el ejemplo que le planteo de las estaturas y la distancia que viven de sus casas a la universidad, lo que la lógica nos dice que no existe, no tendría ninguna relación, ¿no? Entonces, pero eso debemos demostrarlo matemáticamente, que sí existe relación entre estas dos variables para poder validar y decir el modelo y las proyecciones que están encontrando sí son válidas, sí son utilizables, porque sí existe relación entre las dos variables. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, ¿y cómo encontramos nosotros o determinamos si existe o no existe relación o grado de dependencia entre las dos variables? Ahí usamos lo que conocemos como el coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente nos indica si existe o no existe eh, grado de dependencia. En este caso, como estamos analizando nosotros la regresión lineal, el grado de dependencia o de conexión que estamos buscando entre las dos variables es también la lineal, ¿sí? Como les comentaba, mide la relación que existe entre las dos variables. Una gráfica como esta, fíjense, los puntos tienen un comportamiento lineal, se ajusta a una línea recta, ¿no? Entonces, sí se pudiera aplicar regresión lineal. Pues aquí no, por ejemplo. Ahora, ese coeficiente de correlación lineal que lo vamos a simbolizar R, viene desde un valor de -1. Acá tenemos la gráfica. Voy a subir esto arribita. Este valor de regresión, de correlación lineal, toma valores desde el -1, nunca va a ser menor a -1, hasta 1, tampoco nunca va a ser mayor a 1. Si partimos del centro, 0,
aquí no, si ese R nos saliera cero, por ejemplo, significa que entre las dos variables no existe ningún tipo de relación. Pero a medida que se va alejando el cero, ya sea acercándose al 1 o acercándose al -1, a medida que se va acercando a los extremos, va aumentando el grado de relación entre las dos variables, considerándose óptimas o excelente relación entre las dos variables si se encuentra entre 0,8 a 1 por el lado de la derecha o se encuentra entre el -1 al -0,8 por el lado de la derecha, ¿no? Entonces, aquí un 0,5 y un 0,5 efectivamente no dice, existe relación, ¿no? Pero es muy baja la relación, no vale la pena que sea utilizar este modelo para proyectar, porque las proyecciones están un poco distorsionadas, un poquito más alejadas de los valores reales. Ahora, ¿cuál es el hecho de que pueda ser positivo o sea negativo ese R? Únicamente nos indica una cosa el signo. No es que exista un coeficiente de correlación lineal. Si sale positivo, ¿qué significa? Que la relación excelente, que por ejemplo, si sale entre 0,8 y 1, que sería una excelente correlación, nos dice que esa excelente correlación que existe entre dos variables es directamente proporcional. Así que la gráfica sería en realidad hacia arriba, si ve un poquito el cursor, hacia arriba. Es decir, ambas variables crecen al mismo tiempo o ambas decrecen. O ambas decrecen, como el ejemplo que vimos hace un momento de años y población. A medida que van pasando los años, la población va aumentando. Entonces, ambas crecen o decrecen al mismo tiempo. Eso nos avisa únicamente. Pero si es negativa, y si estuviera en este rango de una excelente correlación, nos dice que la relación existente entre las dos variables es excelente, pero es inversamente proporcional. Así que la gráfica es hacia abajo, quiere decir. Es decir, que una variable crece y la otra crece. ¿Que puede haber mucha relación entre las dos variables? Claro que sí, pero, pero, pero la relación es inversa. Un ejemplo de eso. Eh, Voy a suponer, por ejemplo, que en esta época de pandemia acá en Santa Cruz, donde tenemos varias provincias donde a veces algunas provincias han ido bajando de población a medida que van pasando los años, en el sentido que van a buscar mejores oportunidades de vida, de trabajo, tal vez a la ciudad, ¿no? Entonces va a haber algunas provincias, o tal vez eso se ve mucho mejor en ciudades, en otras ciudades, donde a medida que pasan los años, 1920, 21, 22, 23, algunas poblaciones van a ir disminuyendo de velocidad en forma proporcional, es decir, van aumentando los años, va disminuyendo la población. Entonces, la gráfica en realidad pues sería pues hacia abajo, hacia abajo. Ok, perfecto. Bien, ahora, ¿cómo calculamos ya matemáticamente este coeficiente? Pues esta es la formulita, ¿sí? Vamos a ir a los ejercicios para calcularlo. Aquí está la fórmula nuevamente, para saber cuánto es el coeficiente R, si realmente estos datos tienen relación. El n es la cantidad total de datos. Sumatoria de x por y, pues sería esta columna, ¿no? Sumatoria de x por y, 325.123.221, muy bien. Sumatoria de x por y, sería la sumatoria de estas dos primeras columnas, 24.162 y 161.446. Ya, aquí hay un pequeño error, habría que, no le vamos a poner los paréntesis acá. Bien, abajo, en el denominador, la raíz de n, que son 12 datos, muy bien. La sumatoria de x al cuadrado, esta es la columna de x al cuadrado, 48.650.330, muy bien. Menos la sumatoria de x, que sería esta columna, 24.162, solo que tiene que estar al cuadrado, ¿no? Bien, luego el n nuevamente, que sería 12, muy bien. La sumatoria de y cuadrado, que sería esta columna, 161.446, ¿no? No, perdón, la sumatoria de y al cuadrado es esta acá. Que las fotos yo no me dejan ahí, le voy a abajo. Que sería esta columna, que sería 2.190, 2.190 millones, ¿no? 876.684. Luego menos la sumatoria de Y, que sería esta columna, 161.446, pero al cuadrado, al cuadrado. Muy bien.
hemos reemplazado para encontrar nuestro coeficiente de correlación y este toma un valor de 0,99087. Fíjense, si ustedes recuerdan, en la anterior diapositiva habíamos mencionado que era excelente la correlación si se encontraba entre, pero siendo positivo, porque aquí al ser positivo nos está avisando una correlación directamente proporcional. De este valor de 0,99 nos estaría indicando que existe una excelente relación, una, un, una excelente correlación, una excelente grado de dependencia entre las dos variables, que el modelo que encontramos para proyectar y sus respectivas proyecciones sí se ajustan a este modelo lineal, sí pueden ser utilizadas como proyecciones. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. También existe otro coeficiente que lo llamamos el coeficiente de determinación. Únicamente es una definición matemática que nos dice el porcentaje de valores de la variable dependiente que son explicadas por la variable independiente. No, es el R cuadrado, que no es más que el valor R, elevarlo al cuadrado y nos va a dar valores entre 0 y 1. Por ejemplo, acá lo hicimos. Hace rato fíjense que el R nos salió 0,99687. Al elevarlo al cuadrado encontramos el R cuadrado. ¿Cómo interpretamos esto? Si bien no hay necesidad que lo utilicemos mucho, pero es bueno que lo manejemos. Si esto lo llevamos a porcentajes, sería el 99,37%, ¿cierto? Entonces nos estaría diciendo que el 99,37% de las variaciones de la variable Y son explicadas por variaciones de la variable X. ¿Ya? Nada más. Perfecto. Con eso hemos visto nosotros cómo hacer proyecciones. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bien, pero ahora nosotros vamos a ir un paso más adelante. Vamos a ir un paso más adelante y vamos a hacerle algunos análisis de inferencia a este modelo de regresión. Generalmente en la anterior materia, cuando ven estos métodos de proyección, pues se quedan ahí, pero nosotros como estamos planteando una materia con enfoque de hipótesis, pues podemos volver a confirmar la relación entre las dos variables, pero utilizando algunos métodos que ya hemos visto. En este caso vamos a usar tres métodos: uno que es a través de los intervalos de confianza, otro que es a partir de una hipótesis y otro que es a partir de un análisis de varianza. Un análisis de varianza que le vamos a aplicar al modelo lineal. Y lo que vamos a buscar con esos tres métodos es verificar nuevamente la relación o grado de dependencia que existe entre las dos variables, para confirmar que sí podemos utilizarlo para hacer proyecciones. Pero aquí nos vamos a enfocar al beta. ¿Qué es el beta? Este beta, fíjense que nosotros hace rato trabajamos dentro de los coeficientes A y B. ¿B qué cosa era B? La habíamos definido como la pendiente de la recta. Pero aquí vamos ya a cambiarle los términos. Y voy a volver para atrás un ratito, para que quede claro. La tengo, por favor. Aquí paso a paso, vale para atrás. Aquí no lo tenemos todavía. A ver. La tengo. Tampoco está acá. Lo hemos encontrado. Muy bien. Aquí cuando encontramos B, que habíamos mencionado, lo habíamos definido también como esta B, la definición matemática nos dice que es la pendiente de la recta, ¿no? La pendiente, todo el mundo ha escuchado el término pendiente de una recta. Bien, pero en realidad esta es la pendiente de una recta generada por este conjunto de datos, que se puede decir que este conjunto de datos es una muestra de todos los datos que pudieran haber, pero que nosotros únicamente tenemos de estos 12 años. Entonces, estos datos que hemos usado nosotros para hacer proyecciones, se los puede considerar una muestra, porque puede haber datos 2007, 6, 5 para abajo, aunque no los tengamos, pero eso ya formaría el conjunto de datos poblacionales, ¿no?
Nosotros únicamente estamos trabajando con 12 datos. Entonces, este B de acá lo podemos definir, repito, como la pendiente de la recta de regresión muestral, pero, porque es solamente una muestra. Vuelvo a repetir, es la pendiente de la recta de regresión, de la recta que hemos elaborado, pero muestral. De manera entonces que nosotros vamos a analizar ahora nuevamente la pendiente de la recta de regresión, pero lo vamos a hacer de manera poblacional. ¿Ya? Entonces este beta es lo mismo que el B, solo que el B analiza la muestra y beta será para la población. Es la pendiente de la recta poblacional. Y planteamos nuestras hipótesis de la siguiente manera. Como beta o B en este caso, o también B como mencionamos, es la pendiente. Si la pendiente es igual a 0, ¿qué significa? ¿Qué pasa con una recta cuando la pendiente es igual a 0? Es totalmente horizontal. Es decir, no, la gráfica lineal no sube ni baja, por decirlo así. Es totalmente horizontal. Por lo tanto, no hay proyección. Por lo tanto, en este caso diríamos no existe regresión poblacional. Entonces, pero si el beta es diferente de 0, significa que sí existe regresión poblacional. Y al existir regresión poblacional, el modelo lineal que encontramos hace un momento nos confirmaría que sí puede ser utilizado para hacer proyecciones. Entonces, para que se entienda entonces, a nosotros nos interesa que demostrar que el beta sea incluso diferente de 0. Esto es lo que nos interesaría que al final en este caso ustedes quieren que se rechace la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula estaremos aceptando la hipótesis alternativa, lo que nos confirmaría que el modelo lineal que hemos encontrado sí podemos utilizarlo para hacer proyecciones. Muy bien. A ver. Vamos a empezar encontrando a través de el primer método, a través de un intervalo de confianza. Para beta también. Fíjense lo siguiente, acá. Dice, vamos a reemplazar, bueno, acá está el beta. Queremos encontrar el intervalo de confianza para esta pendiente de la recta de regresión poblacional. Aquí va a ser igual al valor B, que es el que hemos encontrado, el parámetro B que lo tenemos, el valor de t-student, el alfa medio o el 1 menos alfa medio, como gusten, en la tabla t-student, ¿no? Vamos a calcular primero los t. Los intervalos de confianza trabajan en esta forma con una prueba bilateral con dos zonas de rechazo, ¿no? Bien, entonces, recuerden que el t-student toma siempre los mismos valores a ambos lados. Entonces, al 95% de confianza, o sea, la tabla vamos a tener que entrar al 97.5, ¿cierto? Con grado de libertad de n-2, donde n es la cantidad total de datos que teníamos, que eran 12, si recuerdan, menos 2, 10. Entonces, en la tabla del 97.5, con 10 grados de libertad, ese valor de t-student es 2,228. Muy bien. Y recordemos que al lado izquierdo es exactamente lo mismo, pero negativo. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí nos estaría faltando esto que sería la desviación de la recta de regresión. Ahí te vamos a encontrar eso, ¿ya? Pero una cosita, fíjense. Acá tengan el siguiente cuidado. Y siempre cuando hacen intervalos de confianza, que eso debían haberlo visto en la anterior materia, es tema de la anterior materia, este negativo que está aquí, muchos me dicen, pero como este es negativo, menos con menos acá se hace más, me dicen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este factor de la izquierda es exactamente igual a la derecha. Porque recuerden que este T de acá con este T es lo mismo, ¿no? Entonces este signo negativo en realidad ya está incluido ahí en el interno, que es este de acá, porque el T-student siempre es negativo al lado izquierdo. Entonces, en otras palabras, este negativo ya está incluido acá, es el mismo. Entonces, aquí en este factor directamente colocamos 2.228 y aquí lo mismo, ¿no? El 2.228. Espero que se entienda. Que este negativo ya en realidad ya está incluido en la fórmula, es este de acá. Pero vamos encontrando este factor, que es la desviación de la regresión, que aquí la estamos convirtiendo en varianza. Aquí es igual esto. Esta varianza de la recta de regresión es igual a la desviación al cuadrado o la varianza muestral, si ustedes quieren.
sobre la sumatoria de x al cuadrado menos n, el promedio de x al cuadrado. Pero calculemos primero entonces este s al cuadrado, que le decía es la desviación, pero como está al cuadrado la varianza muestral, que es igual a todo esto. La sumatoria de y al cuadrado, que esto lo obtenemos de la tabla grande, ¿no? El A, el parámetro A que ya lo hemos calculado anteriormente, la sumatoria de la columna Y, fíjense, ya estamos reemplazando ya los datos, el parámetro B lo colocamos nuevamente acá, la sumatoria de la columna de X por Y de la tabla, colocamos, todo eso sobre el N-2, es decir, 12 menos 2. De esa manera encontramos esta varianza, para que luego pueda ser reemplazada acá, ¿no? Bien, entonces, esto es el promedio de X. El promedio de X, por definición, ¿cómo se encuentra el promedio de una variable? La sumatoria de todos los valores dividido entre el n. Entonces, aquí hemos colocado la sumatoria de toda la columna X, ¿no? Y hemos dividido entre n, entre la cantidad de datos que era 12. Y tenemos el promedio de la variable X. Ahora, con todo eso reemplazamos en la fórmula. Aquí colocamos la varianza muestral, que era este valor de aquí. Fíjense, lo estamos colocando. Muy bien. La sumatoria de la columna x al cuadrado, eso está en la tabla, ¿no? La columna x al cuadrado colocamos la sumatoria generada. El n, que es 12, muy bien. El promedio de x que acabamos de encontrar, que es 2013.5, pero que tiene que estar elevado al cuadrado. Eso nos sale 734,745. Muy bien. Ya tenemos esta varianza de regresión, ¿no? Ahora, eso, ya, al tener eso, ya podemos reemplazar aquí en nuestro intervalo. En nuestro intervalo. ¿Sí? Ahora, aquí en el intervalo, fíjense que lo que reemplazamos es la desviación. Es decir, aquí lo tenemos al cuadrado, por eso que aquí hemos generado su raíz, ¿no? Porque si bien acá generamos la varianza, ustedes saben que la raíz cuadrada de una varianza no da la desviación. Esta sería la desviación de regresión. Esta es la varianza de la regresión, que únicamente es este factor, bueno, en tu caso, sacándole potencia al cuadrado, pues obtenemos esto, ¿no? Reemplazando entonces en el intervalo, vamos viendo. ¿Cuánto era B? Era 361,5385. Esto fue lo que obtuvimos, el valor del parámetro B. El T alfa medios, lo que les comentaba, 2.28 simplemente, el signo negativo ya está insertado. La desviación de la recta de regresión, 27,106, está acá. Bueno, los intervalos B. Y todo el lado derecho se dan cuenta que es exactamente lo mismo que el izquierdo, solo cambia este signo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y aquí le ponemos que es el 95%. Y encontramos el intervalo para beta. Para beta. Bueno, ya está generado el intervalo. Lo que a nosotros nos, recuerden, lo que a nosotros nos interesa es que beta no sea cero. Entonces, yo les pregunto, escúchenme bien esta partecita. Yo les pregunto a ustedes. En este intervalo que hemos generado, que viene desde 301 y fracción hasta 421 y fracción, les pregunto, ¿el valor 0, el número 0, estará dentro de este intervalo? No. No está, ¿no es? No está el 0. Entonces, en otras palabras, al no estar el 0 contenido dentro de este intervalo, claro, eso tendría que haber sido el de la izquierda, haber salido negativo, para que digamos, sí, el 0 está dentro del intervalo. Al no estar el 0 dentro del intervalo, entonces no hay ninguna posibilidad que beta tome el valor 0. Entonces, eso nos permite rechazar H sub 0, porque el 0 no está contenido dentro del intervalo. Y al rechazar H sub 0, aceptamos H sub 1. Si ustedes recuerdan, las hipótesis las habían planteado que el H sub 1, que es la hipótesis alternativa, indicando que beta es diferente de 0. Y si beta es diferente de 0, significa que sí existe regresión poblacional. Por lo tanto, el modelo lineal que se encontró hace un momento, sí podemos utilizar, nos confirma que podemos utilizarlo para hacer proyecciones. ¿Alguna consulta, chicos? Todo claro. Claro, muy bien. Perfecto. Ahora vamos al segundo método.
Podemos también determinar la existencia de regresión poblacional planteando directamente una prueba de hipótesis, ¿no? Bien. Igual trabajamos con la misma gráfica hace rato. Como vamos a trabajar el 95%, entonces 2,5 a la izquierda, 2,5 a la derecha, ¿no? Esta línea que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo al 97.5%. Entonces en la tabla de test-student al 97.5% con grado de libertad n-2, que sería igual a 10, encontramos el 2,228 que encontramos hace rato, ¿no? Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Acá están nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos dice que beta, ¿no? Es decir, que es igual a 0, y hipótesis alternativa que es diferente de 0. Muy bien, perfecto. Ya tenemos nuestros estadísticos críticos. Fíjense que en realidad es lo mismo del anterior método, por lo menos el estadístico crítico, ¿no? El estadístico de prueba lo encontramos con la siguiente forma. El estadístico de prueba, el B, el valor B, que se encontró en tabla, que era 361,5385. El beta, estamos en la hipótesis trabajando con valor de 0. Muy bien. Y este valor lo encontramos también hace un momento, si ustedes recuerdan, la desviación para el parámetro B era 27,106, ¿cierto? Este valor de la desviación en el anterior diapositiva lo que se lo calculó. Y encontramos un estadístico de prueba que toma un valor de 13,338. Fíjense que nuestra gráfica nos muestra que la región de aceptación o de confianza viene desde el menos 2,2 al 2,2 positivo. Entonces, este estadístico de prueba de 13,3, ustedes me confirman, estaría en la zona de rechazo, ¿cierto? Está en la zona de rechazo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Está en la Sí, zona... Ok, está en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que se rechaza? La hipótesis nula. Rechazamos H sub 0 y aceptamos H sub 1. Y al aceptar H sub 1, decíamos qué cosa, al confirmar que beta es diferente de 0, pues, que sí existe regresión poblacional a un nivel de confianza del 5, de significación, perdón, del 5%. Por el hecho que hemos rechazado H sub 0 y hemos aceptado el H sub 1, por lo tanto, sí existe regresión poblacional. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Bien. Ok. Vamos al tercer método. El tercer método, nuevamente, pero esta vez lo hacemos a través de un análisis de varianza, que fue lo que vimos en el anterior tema. Realicémosle un análisis de varianza nuevamente. Igual planteamos nuestras hipótesis. Y recuerden una cosita que en el análisis de varianza habíamos mencionado que ojo, ¿no? Acuérdense, en los análisis de varianza trabajábamos con una única zona de rechazo, es decir, con una prueba unilateral. Recuerden eso en el análisis de varianza. Y ahí en el análisis de varianza se trabaja con Fisher. Entonces, entramos a la tabla de Fisher al 95% con grados de libertad del numerador con un número 1 fijo, va a ser siempre 1 el grado de libertad del numerador, y grado de libertad del denominador de n-2. Entonces, los grados de libertad del numerador, que les dije que esto va a ser fijo para el tema de regresión, 1, y del denominador, que es 10. En la tabla del 95%, encontramos que nuestro valor Fisher es 4,965. ¿Ya? Perfecto. Vuelvo a repetir, después me van a decir, ¿y dónde sale este 1? Este 1 es constante en el grado de libertad del numerador cuando hacemos análisis de varianza para regresión. El 1 es constante como grado de libertad del numerador. Muy bien. Entonces, como ya está calculado nuestro factor crítico, vámonos a calcular el factor de prueba y eso lo hacíamos en la tabla ANOVA. En la tabla ANOVA. Ahora aquí trabajamos con la fila de regresión, el error y el total. Entonces, acá tenemos las sumas de cuadrados. Suma de cuadrados para la regresión, suma de cuadrados para el error y suma de cuadrados totales. ¿Cómo calculamos cada uno de ellos? La suma de cuadrados totales, usamos esta formulita, que dice lo siguiente, fíjense, la suma de los y al cuadrado menos el n, el promedio de y
al cuadrado. Entonces hay que generar promedio de Y primero antes de reemplazar la fórmula. El promedio de Y que va a ser igual a la sumatoria de todos los valores de Y, si de la columna Y, si ustedes recuerdan era 161.446, dividido entre el N. Entonces encontramos un promedio de Y de 13.453,83. Ahora sí reemplacemos en la fórmula. Esta era la sumatoria de las Y al cuadrado, ¿no? Esa sumatoria lo obtenemos de la tabla. Era una cantidad bastante grande, aquí está. Menos el N, que son 12 datos. El promedio de Y, que sería este valor, pero elevado al cuadrado. De esa manera encontramos que la suma de cuadrados totales toma este valor de acá. 18.810.183.183,97, ¿no? El valor de la suma de cuadrados totales. Bien, lo hemos colocado aquí en esta celda. Posteriormente vamos a calcular la suma de cuadrados para la regresión. Eso cómo se calcula con esta fórmula. El valor del parámetro B lo calculamos. Bueno, aquí hemos vuelto a hacer el cálculo de la media aritmética, pero si ustedes recuerdan, ya una anterior diapositiva se lo había calculado, ¿no? El promedio de X, pero ya. Colocamos el valor de B, les decía, que era 300, del parámetro B, ¿no? 361,538. Todo eso multiplica la sumatoria de la columna X por Y, que sería este el valor, menos el N, que es 12, el promedio de X, que aquí también lo hemos vuelto a calcular, aunque ya lo teníamos calculado, el promedio de Y, que se lo calculó hace un momento, lo tenemos aquí, perfecto, y encontramos que esta suma de cuadrados para la regresión toma este valor. ¿Sí? Muy bien, perfecto, ya y lo hemos insertado acá en la celda. Y por último nos estaría faltando la suma de cuadrados para el error. Eso se lo encuentra a partir de la fórmula general que nos dice que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados para el error. ¿No? La suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados para la regresión ya lo tenemos por diferencia. Entonces encontramos que la suma de cuadrados para el error toma un valor de 89.551,1. De esa manera hemos completado nuestra columna de suma de cuadrados. Los grados de libertad. Los grados de libertad. Aquí en el tema de la fila de regresión, acá es un 1 fijo también. ¿Sí? Este 1 es fijo en esta celda. Los grados de libertad para el error, el n-2, que sería 12 son los datos, menos 2, 10. Y para el total, el n-1, ¿no? Aunque esto no lo vamos a ocupar. Pero bien, este 1, fíjense, también es fijo acá. Los grados de libertad para la regresión. Los cuadrados medios, recuerda usted que los cuadrados medios era el cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Entonces, para poder encontrar el cuadrado medio de regresión, va a ser la suma de cuadrados para la regresión dividido entre su grado de libertad, que será 1. Encontramos el cuadrado medio de regresión. El cuadrado medio para el error será el cociente entre la suma de cuadrados del error dividido entre los grados de libertad. Encontramos el cuadrado medio del error. Muy bien. Teniendo, esta no hay necesidad que lo calculemos porque no lo vamos a utilizar. Ahora, para encontrar el F calculado, o lo que decíamos, el factor de prueba, es el cociente entre el cuadrado medio de regresión, que sería este valor de acá, dividido entre el cuadrado medio del error, que sería este de acá. Eso nos ha permitido encontrar un factor de prueba de 2090,497. 497. Este factor de prueba, si revisamos nosotros, estaría, ustedes me confirman, estaría en la zona de rechazo, ¿cierto? Porque aquí el valor crítico es 4,9 y aquí nos sale 2090. Está en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Es decir, que beta es diferente de 0. Y por lo tanto, si beta es diferente de 0, sí existe regresión poblacional. Y lo hemos demostrado al 5% de significación. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Sí, se entiende.